Bueno, muchísimas gracias, Joseph. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos, a todas. Yo, bueno, quiero agradecer esto que yo considero una honra y un privilegio ser invitado una vez más a esto que yo considero el mayor evento en pedagogía de derechos humanos en la región. Y yo lo que quiero es compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la cuestión penal juvenil en un contexto de un curso dedicado, y creo que hacía mucho tiempo que el curso no se dedicaba al tema específico de la seguridad. Y entonces me parece oportuno, y esta es mi intención, fundamentalmente entregar elementos para un debate acerca del lugar que ocupa el tema o la cuestión penal juvenil en el contexto de las políticas de seguridad, en el contexto de la cuestión más amplia de la seguridad. Una cuestión, dicho sea de paso, la cuestión penal juvenil, signada por una situación que me animo a caracterizar por lo menos como esquizofrénica. Porque por un lado existe el predominio de una retórica tutelarista que tiene horror de ciertas palabras, como pena, responsabilidad penal y privación de libertad. Dicho sea de paso, el viejo derecho de menores siempre ha sido un festival del eufemismo, donde nada ha sido lo que ha sido, y yo acostumbraba a decir, no sé si hay integrantes aquí de las Fuerzas Armadas, pero que el derecho de menores se parece al derecho lo mismo que la música militar se parece a la música, ¿no? Entonces decía que, signado por una retórica tutelarista que tiene horror de ciertas palabras, como pena, como responsabilidad penal, como privación de libertad, y por el otro lado, prácticas signadas por un aumento de la represión cada día más dura y cada día, en la mejor de las hipótesis, más culposa, y del deterioro de las condiciones materiales, pero también, y yo hago una distinción, me parece muy importante, entre las condiciones materiales y las condiciones jurídicas de la infancia. Y en este caso, por el deterioro de las condiciones materiales y jurídicas de los adolescentes en conflicto con la ley. La primera, ¿sí?, el deterioro de las condiciones materiales, obvias y explícitas. Las segundas, el deterioro de las condiciones jurídicas, más ocultas y solapadas. Quisiera hacer una aclaración que me parece importante, que lo que quiero decir es que, salvo mención específica a países y a situaciones concretas, que voy a hacer mención a países y a situaciones concretas, pero como excepción, no como regla, en términos, el desarrollo de mis razonamientos resultan en términos tendenciales dedicados a toda la región. Porque lo que me parece a mí, cuando apunto a tendencias regionales, porque me parece a mí que deberá ser materia del debate y la discusión en qué medida, en los distintos contextos nacionales, estas tendencias regionales que yo apunto se verifican más o menos en un contexto determinado. La segunda aclaración que quisiera hacer es que me gustaría realmente, y creo que de las tantas cosas buenas que tiene este curso, es que a la exposición le sigue un debate. Razón por la cual yo soy de los que piensan que el conocimiento uno lo puede y hasta lo debe adquirir en soledad, pero que la única forma de legitimar el conocimiento, de validar el conocimiento, es a través del debate público y de la discusión. En consecuencia, yo quisiera que las cosas que yo digo, ustedes las entiendan exactamente como el contrario de cualquier verdad revelada, que entiendan mis palabras como una provocación, una incitación al debate y la discusión, para que veamos, a través del debate y la discusión posterior, en qué medida legitimamos nuestras distintas posiciones. Yo me propongo dividir esta exposición en 4 partes, ¿sí? Una primera parte que yo llamaría una breve consideración de tipo metodológico, y voy a usar la palabra metodología entre comillas. Una segunda parte sería una reflexión sobre el lugar y la densidad de la cuestión penal juvenil en el contexto más amplio de la cuestión de la infancia. Una tercera parte, me propongo hacer un doble análisis sobre lo que serían, lo que yo llamaría las vicisitudes de la Convención, qué le ha pasado y qué le está pasando
a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Cuando digo un doble análisis, porque me interesa verla como fenómeno cultural, pero también como instrumento clave para entender la cuestión de la infancia. Y una cuarta parte, un cuarto elemento, que sería un análisis de las tendencias y el posible curso futuro de la cuestión penal juvenil en la región. Vamos a lo que yo dije, el primer punto, a la primera parte, que es lo que yo llamo las cuestiones metodológicas, y yo dije que le colocaba comillas a esta cuestión metodológica. ¿Por qué le coloco comillas a lo metodológico? Porque yo no soy de los que consideran que lo metodológico es una cuestión accesoria, que por un lado está la sustancia y que por el otro lado están las cuestiones metodológicas. Yo creo que lo metodológico hace parte de lo sustancial. En este contexto específico, yo entiendo por lo metodológico responder a una pregunta legítima que ustedes se deben estar haciendo o se pueden hacer perfectamente, y es: ¿desde qué perspectiva yo estoy diciendo las cosas que estoy diciendo? ¿Cuál es mi perspectiva? Y yo quisiera decir que mi perspectiva, para sintetizar, se podría decir que es una triple perspectiva. Perdón. Que es una perspectiva histórica, que es una perspectiva crítica y que es una perspectiva que entiende a la realidad no ontológicamente. Lo ontológico es aquello que no necesita demostración, no como un hecho dado, sino que entiende a la realidad como un complejo proceso de interacción social. La realidad es una construcción social. Con estos tres elementos yo conformo mi visión de estas cuestiones. En primer lugar, yo dije que mi visión es una visión crítica. Bueno, uno podrá decir, ¿qué quiere decir esto de la cuestión crítica? Julio Cortázar, ¿sí?, este gran escritor, decía que las palabras son como los cuchillos, que cuando se usan mucho pierden el filo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando uno abusa de determinadas palabras, estas palabras pierden el filo. No sé, hay una palabra que se me ocurre que le pasa lo mismo que a la palabra crítica, es a la palabra crisis, ¿sí? Hablamos de la crisis penitenciaria, de la crisis del matrimonio, es decir, cuando nos enfrentamos a estas palabras que son usadas demasiado y pierden el filo, yo creo que tenemos dos posibilidades. Una, o dejamos de usarlas, o aclaramos en qué sentido las queremos usar. Como yo no quiero dejar de utilizar el concepto de crítica porque quiero recuperar para mi perspectiva la perspectiva crítica, voy a explicar en qué sentido mi perspectiva es crítica. Y mi perspectiva es crítica en un sentido que yo llamaría bastante modesto, bastante humilde, es mi perspectiva crítica. Y mi perspectiva es crítica en la medida que quiere trascender un aspecto del sentido común. ¿Y qué aspecto del sentido común? Aquel que dice que las cosas son siempre como parecen frente a nuestros ojos. Yo entiendo por una perspectiva crítica justamente lo contrario de esto. Entiendo por una perspectiva crítica el rechazo a que las cosas sean siempre como aparecen frente a nuestros ojos. Yo creo, si yo trajera un recipiente con agua y trajera un palo y lo pusiera en este recipiente con agua y le preguntara a muchos cómo ven este palo, algunos me dirían está quebrado. ¿Y quiénes son los que me dirían que está quebrado? Aquellos que desconocen principios elementales de óptica, que no saben que los objetos debajo del agua aparecen deformados. O sea, lo que yo quiero decir es que las cosas no son siempre como aparecen frente a nuestros ojos. Muy particularmente en un área como esta, porque la historia, en estos casos, es bastante terca en mostrar que primero los hombres contra las mujeres y después los adultos en relación a los niños, los adultos, hombres o mujeres, la historia es bastante terca en mostrar que las peores atrocidades se han cometido y se siguen cometiendo paradójicamente, mucho más en nombre del amor, la piedad, la compasión, mucho más que en nombre de la propia represión. Por esto es que necesitamos una perspectiva crítica. Pero además de crítica, mi perspectiva es histórica. ¿Y por qué es histórica mi perspectiva? Bueno, mi perspectiva es histórica porque yo aquí, en definitiva, estoy hablando de infancia, pero yo estoy hablando de derechos, porque yo no hago puericultura, ¿sí?
cuando hablo de temas de la infancia, lo que estoy hablando es de los derechos de la infancia. Y entonces mi perspectiva es crítica porque yo soy de los que piensan que cuando uno habla de derechos, la perspectiva histórica no es deseable, es imprescindible. Yo creo que resulta imposible hablar con seriedad de derechos si uno no asume una perspectiva histórica. ¿Por qué? Porque los derechos son productos sociales, no son productos naturales. ¿Sí? Los derechos se ganan, pero los derechos se pierden también. ¿Sí? Uno generalmente siempre escucha hablar de la conquista de derechos. Y es más triste, por eso se habla mucho menos de la pérdida de derechos. Pero los derechos, así como se ganan, se pierden, porque los derechos son productos históricos. Y si ustedes me preguntaran ahí, un poco en broma, un poco en serio, si yo conozco algún método para perder derechos, yo les diría que conozco un método. No sé si es infalible, pero es muy bueno. Y un método para perder derechos es naturalizar un derecho. Es decir, es perder de vista el origen histórico del derecho. ¿Sí? Un ejemplo. Yo vengo de la Argentina. Si uno, por ejemplo, saliera a la calle en mi país y le preguntara así, sin darle mucho tiempo a pensar, a muchachas muy jóvenes, ¿sí?, de 15, 16, 17 años, si uno le preguntara desde cuándo la mujer vota en la Argentina, es muy probable que muchas de estas muchachas dijeran, ¿cómo desde cuándo? ¿Alguna vez las mujeres no votaron? Bueno, en la Argentina las mujeres votaron por primera vez en 1952. Y cuando uno va a mirar la historia universal del sufragio, hay un libro de un francés que se llama Pierre Rosanvallon, un libro lindísimo que es La historia universal del sufragio, uno se lleva algunas sorpresas. Por ejemplo, las mujeres turcas tuvieron derecho al voto 50 años antes que las mujeres francesas. Entonces, lo que quiero decir es que la perspectiva histórica es imprescindible, porque como los derechos no son productos naturales, son productos sociales, cuando uno pierde de vista el origen histórico de un derecho, uno está preparado para perderlo. ¿Sí? Y entonces me parece que por eso mi perspectiva es histórica. Y por último, me parece, y para honrar el tiempo voy a sustituir una serie de argumentos con una frase que me parece particularmente importante, tratándose de temas de infancia y tratándose de la cuestión penal juvenil. Hay una frase de un desconocido filósofo inclasificable, ¿sí? Y la frase en cuestión, primero digo la frase y luego digo quién es el filósofo, y la frase es: aquellos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Esta frase no es de Marx y tampoco es de Freud, podría ser, ¿no? Pero esta frase es de un filósofo español, pero que en realidad es un filósofo americano, porque llegó a Estados Unidos a los 6 años, y que fue George Santayana. Y esta es una frase que me parece riquísima y extraordinaria. Aquellos que no conocen su historia están condenados a repetirlo. Y esto particularmente tiene mucho que ver en los temas de los derechos de la infancia, porque yo voy a concluir planteando que algunas de las peores tendencias que afloran en la región en materia de derecho penal juvenil, uno no sabe muy bien si tienen que ver con el pasado o si tienen que ver con el futuro. Porque en materia de infancia, en muchos aspectos, tenemos un pasado que no pasa. Y el tercer punto, yo dije, bueno, tiene que ver con el tercer punto de mi enfoque tiene que ver con la consideración de la realidad. Yo soy de los que piensan que la realidad no existe ahí y yo soy un observador de esta realidad. Que la realidad es un proceso de construcción social y que en consecuencia mi perspectiva de un problema es un elemento constitutivo del problema. ¿Y por qué digo esto? Porque yo no los conozco a ustedes, ¿sí? Y no solo no conozco, ustedes son de disciplinas distintas y de inserciones laborales distintas, etcétera, etcétera. Pero seguramente que, si no todos, el 99% de ustedes tienen un punto en común, es que todos ustedes tienen algún tipo de responsabilidad institucional, cualquiera que ésta sea. Y a mí me parece particularmente importante, para aquellos que tienen una responsabilidad institucional, pensar que no hay miradas inocentes. Que nunca, ¿sí?, la realidad está allá y yo la vengo a mirar y soy un observador ingenuo e inocente. Repito esto,
creo que mi perspectiva de un problema es un elemento co-constitutivo del problema. Por eso es muy importante poner sobre la mesa cuál es la perspectiva, que es lo que yo acabo de hacer. Bueno, el segundo aspecto era una reflexión sobre el lugar y la densidad de la cuestión penal juvenil en el contexto más amplio. Y aquí voy a poner en práctica lo que acabo de decir, un análisis histórico bastante breve. Yo sostengo, para ubicar la cuestión penal juvenil, yo sostengo que en estos últimos por lo menos 30 años, la cuestión de la infancia ha estado signada por lo que yo llamaría cuestiones emblemáticas. Yo llamo cuestiones emblemáticas a aquellas cuestiones que en un determinado momento histórico son emblemáticas en el sentido que condensan una realidad mucho más amplia. Me voy a ir explicando. Yo creo que la cuestión emblemática de la infancia en la década de los 80 fue el tema de los niños de la calle. Que la cuestión de la infancia era vista a través del prisma de los niños de la calle. Y esto tenía que ver un poco con el proceso de redemocratización en América Latina, ¿sí? Y tenía que ver un poco con la salida de la larga noche de las dictaduras. Y una de las tantas herencias malditas que las dictaduras militares nos dejaron en América Latina, de las tantas, una es de carácter epistemológico, pero también tiene fuerte repercusión en lo político, que nosotros crecimos con un pensamiento bastante maniqueísta a raíz de esto. ¿Y qué quería decir este pensamiento maniqueísta? Que simplificábamos y pensábamos que en la sociedad se concentraba todo el bien y que en el Estado se concentraba todo el mal. Y luego vino la democracia y nos mostró que el bien y el mal estaban democráticamente distribuidos entre el gobierno y la sociedad. Y que acá no hay ni culpables ni inocentes automáticos por su pertenencia institucional. Que acá cada uno tiene que demostrar a qué viene. Entonces, en la década de los 80, el tema emblemático de la infancia eran los niños de la calle. Y el lugar de acumulación de esta producción cultural era básicamente Colombia y el Brasil. Y los activistas sociales de otros países de América Latina decían que envidia de los colombianos y de los brasileros que tienen tantos niños de la calle, ¿sí? Porque en el fondo había un pensamiento que decía los niños de la calle son la manifestación de las contradicciones del sistema capitalista que está próximo a su derrumbe. Qué bueno que hay niños de la calle. Y había otra visión, que era una visión que se vinculaba con la teología de la liberación, que decía los niños de la calle son pequeños cristos que anuncian la llegada de un nuevo mundo. Qué bueno que hay niños de la calle. Y ahí perdimos de vista la centralidad de la escuela, como el instrumento privilegiado de construcción de ciudadanía. Pero bueno, lo que me interesa es que el tema emblemático era el tema de los niños de la calle. Pero me parece que en la década del 90 el tema emblemático cambió. Y ya la cuestión de la infancia ya no fue vista bajo el prisma del tema de los niños de la calle, y me parece que el tema emblemático de la década del 90 fue el tema del trabajo infantil. Y que ya el lugar de producción cultural ya se corrió de eje, ya no fue más Brasil y Colombia. Y fueron países como Paraguay, como Bolivia, como Perú, los lugares donde se producía este debate. Pero lo que me interesa, en todo caso, es que mostrar que el tema emblemático de los 90, la cuestión de la infancia, era vista a través del tema del trabajo infantil. Y me parece, y llegamos aquí a lo que hoy tenemos como el tema emblemático de fines del siglo XX y de comienzos del siglo XXI, y yo creo que el tema emblemático de esta época en relación a la infancia es el tema de los adolescentes en conflicto con la ley. Por eso la cuestión penal juvenil trasciende una cuestión técnico-jurídica. Porque el tema de los adolescentes en conflicto con la ley, si uno hiciera de abogado del diablo, lo primero que uno podría decir, porque yo estoy hablando de este tema porque es el tema de que me ocupa hace muchos años, pero además estoy hablando de este tema porque en este caso el Instituto Interamericano de Derechos Humanos colocó el tema de la seguridad y dentro del tema de la seguridad colocó este tema de la cuestión penal juvenil. Pero uno podría ser de abogado del diablo y decir, pero ¿por qué perder tiempo y ocuparnos de un tema que en términos cuantitativos es un tema muy reducido? Porque al final de cuentas,
¿Qué son los adolescentes infractores si uno los compara con los desnutridos o con los abusados sexualmente o los que entran precozmente al mercado de trabajo? ¿Por qué ocuparse de un tema que tiene una dimensión cuantitativa reducida? Y mi respuesta sería varias respuestas. La primera que yo diría es que el tema de los adolescentes infractores, la historia muestra que tiene lo que yo llamaría un carácter contaminante negativo sobre el conjunto de las políticas sociales. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que no resuelven esta cuestión acaban no resolviendo los otros temas vinculados con la infancia. El tema de la cuestión penal juvenil es un verdadero termómetro de la democracia, es un verdadero termómetro del funcionamiento del sistema político. La cuestión penal juvenil tiene además un potencial pedagógico en materia de derechos humanos extraordinario, y aquí también, digamos, para ahorrar, me gustaría citar las palabras de un pedagogo brasileño que fue un entrañable amigo y desaparecido ya hace algunos años, 4 o 5 años, Antonio Carlos Gómez da Costa. Y Antonio Carlos Gómez da Costa acostumbraba a decir: solamente una sociedad que aprende a respetar a los peores, entre comillas, es una sociedad que aprende a respetar a todo el mundo. ¿Sí? Entonces, a pesar de su carácter cuantitativo reducido, tiene esta cuestión, tiene estas características. Y entonces me parece importante, para trabajar con seriedad la cuestión penal juvenil, uno de los elementos que tiene importancia estratégica está en poseer información cuantitativa confiable. Y este es un problema en sí mismo, porque, a ver, si yo desembarco en cualquier país de la región, que no sea la Argentina, porque este ejemplo no vale para la Argentina, porque no sabemos ni siquiera cuál es la inflación, oficialmente hablando, pero digo, vale para casi todos los países de la región. Y digo, aquí hay un aumento alarmante de la inflación. En la mayor parte de los países me dicen, mire, discúlpeme, pero alarmante no es un número. Aquí la inflación el mes pasado fue de 3.5, 0,8 o 8,9. ¿Sí? En cambio, en la mayor parte de los países de la región, si yo me desembarco y digo, acá hay un aumento alarmante de la criminalidad juvenil, son pocos los países que me pueden dar esa misma respuesta. Porque con esto lo que quiero decir es que contar con información cuantitativa confiable, ¿sí? Contar con información cuantitativa confiable no es condición suficiente para nada, pero es condición imprescindible para todo. Porque de lo primero que se trata, si uno quiere abordar con seriedad este problema, es colocar este problema en su justa dimensión, ni sobreestimarlo ni subestimarlo. Y acá el tema de la información cuantitativa confiable es un tema que está desvinculado del tratamiento de la cuestión. Costa Rica y Uruguay, que son dos países que, dicho sea de paso, adoran compararse entre ellos, ¿sí? Y que mañana se van a comparar otra vez, ¿no? Son dos países que, a pesar de que en tema de la cuestión penal juvenil son países radicalmente diversos, tanto en la dimensión jurídica cuanto, y voy a hacer algunas reflexiones después sobre este tema, cuanto en la dimensión cuantitativa, son dos países que tienen información cuantitativa confiable. El Brasil es un país que tiene información cuantitativa confiable en esta materia específica, ¿sí? Chile es un país que tiene información cuantitativa confiable. En la Argentina nosotros hace por lo menos 8 o 9 años que la más elemental de la información, que es cuántos menores de edad hay privados de libertad, no sabemos oficialmente cuántos menores de 18 años hay privados de libertad. Después voy a volver sobre este punto, pero quiero decir que el tema de la información cuantitativa confiable, vuelvo a repetir, no es condición suficiente para nada y es condición imprescindible para todo. El tercer punto es que yo quería hacer una reflexión sobre la convención y quería hacer una reflexión en un doble sentido. Dije, la Convención Internacional de los Derechos del Niño como fenómeno cultural y como instrumento clave para entender la cuestión de la infancia.
¿qué es la Convención Internacional de los Derechos del Niño? Es un tratado internacional, es un instrumento jurídico que tiene 54 artículos y es omnicomprensivo de todas las cuestiones vinculadas con la infancia. Es un tratado internacional de derechos humanos para aquellos cuya única especificidad es que no han alcanzado los 18 años. La Convención, recuerden ustedes, define a niño como todo ser humano hasta los 18 años incompletos, ¿sí? La Convención es todo esto, digamos, desde el punto de vista jurídico. Pero además, la Convención es la manifestación de una profunda transformación cultural. Porque la Convención lo que hace, modifica radicalmente la relación de los niños con los adultos y de los niños con el Estado. Cuando uno hace la historia de la evolución, de la relación de los niños con el derecho, lo mínimo que uno puede decir es que mucha agua ha pasado bajo los puentes del derecho romano hasta hoy, sin ir más lejos. Ustedes piensen que en el derecho romano, donde, dicho sea de paso, el vínculo de elección era más importante que el vínculo sanguíneo, el pater podía ser el padre biológico, pero no debía serlo necesariamente, porque en realidad el pater se constituía, siendo el padre biológico, el que confirmaba este vínculo con el vínculo de elección, que podía ser sanguíneo o no sanguíneo. Pero una vez que se establecía este vínculo era absoluto. ¿Qué quería decir que el vínculo entre padres e hijos era un vínculo absoluto? Miren, quería decir que era absoluto. Quería decir que el padre podía cortar al hijo en pedacitos, reducirlo a la esclavitud, entregarlo como parte de pago, ¿sí? Este era el vínculo, fíjense ustedes, de esa consideración del derecho romano en las relaciones entre padres e hijos, hemos pasado a la consideración de los niños como sujetos de derecho. Mire, y sin ir más lejos, el Código Penal español, que en esta materia fue modificado inmediatamente después de la muerte de Franco, en 1979, el Código Penal español tenía un artículo que decía: las lesiones, lo estoy citando textualmente, las lesiones, incluso graves, cuando cometidas por los padres sobre los hijos, solo serán considerados un exceso en los legítimos medios de corrección. Estoy hablando de 1979. Digamos, en 1979 estábamos más cerca del derecho romano que de 1979 a hoy. La primera vez en la historia que padres fueron llevados a un tribunal por maltrato al hijo propio, porque acá hay un fenómeno interesante. Si yo voy por la calle y veo un niño desconocido y yo golpeo a ese niño, no necesito ser abogado para tener conciencia de que alguna consecuencia jurídica negativa puede recaer sobre mí por haber hecho lo que hice. Pero si este niño, en vez de ser un niño desconocido, es un sobrino, la conciencia de la ilicitud disminuye en un 50% y si es el hijo, desaparece totalmente. Yo decía, la primera vez en la historia que padres fueron llevados a un tribunal por maltrato al hijo propio, esto fue en la ciudad de Nueva York en 1874, y la parte civil de este proceso fue la Asociación para la Protección de los Animales de Nueva York, de la que surge la primera Liga de Protección a la Infancia en el mundo. En todas las leyes de menores de América Latina, que fue cuando surge un derecho específico de menores, y hay un arco que va de 1919, la primera ley de menores de América Latina es la ley Agote de la Argentina de 1919, y la última es en Venezuela en 1939. Es decir, en este arco de 20 años, que se aprueban todas las primera camada de legislaciones de menores en América Latina, en todas las exposiciones de motivos de estas leyes aparece la misma frase, una frase recurrente en todos los países, y que dicen, ¿saben qué? Puesto que en este país ya tenemos leyes que protejan a los animales, es hora de tener leyes que protejan a la infancia. O sea, la protección de los animales precede en todos los países a la protección de la infancia. Ahora, la Convención
de esta situación a entender a los niños como sujetos de derechos, ha habido, no hace falta que lo explique un poco más, ha habido una transformación profunda. Ahora, ¿saben? Lo que yo quiero decir es esto. Yo quiero decir que la Convención Internacional de los Derechos del Niño no es un capricho. ¿Qué quiero decir que no es un capricho? Por detrás de un instrumento jurídico que tiene 54 artículos y dice que los niños son sujetos de derechos, hay una profunda transformación social. ¿Y cuál es esta profunda transformación social que ha permitido, ¿sí?, que la Convención Internacional de los Derechos del Niño sea pensable? Lo voy a dar con un ejemplo que ustedes van a entender. Yo tuve un padre y tengo un hijo. Pero nosotros tres, mi padre, yo y mi hijo, somos, como dice, hay un refrán árabe que me parece muy sabio, que dice, uno es más hijo de su tiempo que de sus padres. ¿Sí? Y la relación que yo tuve con mi padre no es la misma relación que yo tengo con mi hijo. Cuando mi padre me decía, hacé tal cosa, ¿por qué? Porque te lo digo yo que soy tu papá. Yo refunfuñaba más o menos, pero en general lo hacía. Cuando yo a mi hijo le decía, hacé tal cosa, y cuando a mí se me escapaba por falta de tiempo, porque solo la falta de tiempo le lleva a uno en estos tiempos que corren cometer esta torpeza, aún hace ya algunos años, hacé tal cosa, ¿por qué? Porque te lo digo yo que soy tu papá. La reacción de mi hijo conmigo no era la misma que yo tenía con mi papá. Y la reacción de mi hijo conmigo, ¿cuál era? ¿Y qué le pasa a este hombre que se quedó sin argumentos? Es decir, lo que ha habido, este proceso profundo de transformación social, es un proceso que uno puede decir es el proceso de democratización de las relaciones familiares. Esto no quiere decir, yo soy de los que piensan, ¿sí? Yo soy de los que piensan que hoy más que nunca los niños y los adolescentes necesitan más que nunca de la autoridad de los padres y de la autoridad del Estado. Pero yo dije de la autoridad, no dije del autoritarismo. Y lo que diferencia la autoridad del autoritarismo es que el autoritarismo es la autoridad despojada de razones. Y esto es lo que ha cambiado. Este es el proceso de democratización de las relaciones familiares. Como este proceso está en curso, la convención fue pensable. Pero ¿por qué la convención es necesaria? Porque estas transformaciones no están consumadas. Y esta es la relación que se plantea entre el derecho y la realidad. Uno suele decir, ¿sí?, repitiendo alguna frase del sentido común, necesitamos leyes que reflejen nuestra realidad. Y mi respuesta es no, nosotros no necesitamos leyes que reflejen nuestra realidad. Para eso ya tenemos la realidad. Necesitamos leyes que sean mucho mejor que la realidad. Borges cuenta una historia maravillosa, la de un emperador chino, que quiso hacer un mapa perfecto del imperio. Entonces, durante 20 años, reunió a 20.000 cartógrafos, que eran todos los cartógrafos del imperio. Y cuando terminaron de hacer el mapa del imperio, el mapa era totalmente inútil, porque tenía el mismo tamaño del imperio. Es decir, nosotros necesitamos tener una tensión entre el derecho y la realidad. Necesitamos leyes que sean mejores que la realidad. Porque donde no hay tensión, no hay vida. Mientras hay vida, hay conflicto. Entonces, las leyes son las leyes para administrar estos conflictos. En el único lugar donde no hay conflictos es en la muerte. Esto es el tema de la convención desde un punto de vista que yo llamaría como fenómeno cultural. Pero quisiera ahora, para ir entrando ya y para ir encaminándome hacia algunas conclusiones, ahora quisiera entrar, si esto que acabo de decir es como una especie de diapositiva de la convención, yo quisiera mostrar una película de la convención. Es decir, ¿qué ha pasado con la convención desde el momento en que se aprobó en 1989 hasta hoy? Yo creo que hay 4 etapas en lo que yo llamaría la vida de la convención. La convención se aprueba el 20 de noviembre de 1989 en la Asamblea General de Naciones Unidas. En consecuencia es la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de la Infancia. La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado muchas
convenciones que han quedado en lo que uno podría llamar estado vegetativo. Porque cuando se aprueba una convención por la Asamblea General, se dispone en esa misma convención de un número X de ratificaciones que tienen que alcanzarse para que la convención empiece a regir respecto de aquellos que la ratificaron. Y hay muchas convenciones que se han aprobado por la Asamblea General y después no las ratifica nadie. Y quedan como una especie de zombi jurídico para el Museo de Cera. Ahora, la convención se aprobó en noviembre de 1989, disponía que 30 países debían ratificarla para que empezara a regir, y en febrero de 1991 la convención ya había alcanzado las 30 ratificaciones. Y a la fecha, fíjense qué paradoja, este instrumento específico de derechos humanos que tiene que ver con aquellos cuya única peculiaridad es que no han cumplido 18 años, es la Convención de Derechos Humanos más ratificada y más socialmente difundida en toda la historia de la humanidad. Todos los países del mundo, menos dos, Estados Unidos y Somalia, han ratificado la Convención Internacional, de los Derechos del Niño. Cuando uno mira retrospectivamente cómo se produjo este proceso de ratificaciones, lo que uno ve, y esto ha dado lugar a una cierta literatura apologética, que América Latina fue la región que más velozmente ratificó la Convención. A menos de un año de la aprobación de la Convención, todos los países de América Latina, menos Haití y alguna Antigua y Barbuda, habían ratificado la Convención. Y esto se hace, dice, América Latina fue una región pionera en la ratificación de la Convención. Cuando uno lo analiza más de cerca, uno se da cuenta que esta velocidad en la ratificación de la Convención tiene mucho más que ver con la irresponsabilidad de la dirigencia política latinoamericana que con otra cosa, porque pensaron que la Convención era gratis. ¿Sí? En Brasil, yo viví muchos años en Brasil y estoy muy vinculado, y en Brasil hay una expresión que me parece maravillosa, cuando alguien dice algo y el otro quiere saber si lo que está diciendo es de verdad o no, dice, mas es verdad, yo para inglés olear. ¿Sí? ¿Es verdad o es para que el inglés vea? Y yo creo que todo el mundo pensó en América Latina que la convención era para que el inglés vea. ¿Sí? Pero resulta, paradójicamente, que Brasil, en 1990, a caballo del proceso de democratización y a renglón seguido de la aprobación de la Constitución brasilera de 1988, que sigue siendo una de las constituciones más interesantes de América Latina, habiendo ratificado la Convención, pero teniendo vigente una ley de menores de 1979, que era un producto perfecto de la dictadura militar, que disponía una política autoritaria en relación a la infancia, el Brasil fue el primer país que se enfrentó a una situación de esquizofrenia jurídica. ¿Qué quiere decir? La vigencia simultánea de dos leyes que regulando la misma materia eran de naturaleza antagónica. De un lado, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y del otro lado, la vieja ley de menores, en este caso que no era tan vieja porque era de 1979. ¿Cómo se resolvió esta situación de esquizofrenia jurídica? Se derogó la ley de menores de 1979 y se aprobó lo que se llamó el Estatuto del Niño y del Adolescente en julio de 1990, que acaba de cumplir 25 años y sigue siendo, aún sometida a enormes presiones de carácter político y legislativo en estos últimos tiempos, sigue siendo una legislación pionera en América Latina y que probablemente necesite algún tipo de ajustes, pero sigue siendo una legislación que muestra este proceso de ruptura y el tomarse en serio la consideración del niño como sujeto de derechos. Bueno, lo que quiero decir a los efectos que estoy diciendo ahora es que el primer periodo es el periodo que va del 89 al 91, que es el periodo de la ratificación, que es el periodo donde se produce este proceso de ratificación y esta tensión entre algo que parecía gratuito y algo que venía, sin embargo, por la presión de los movimientos sociales, a cambiar no solo la legislación, sino a caballo de cambiar la legislación,
a cambiar la visión de la infancia y las políticas sociales en relación a la infancia. Y entonces pasamos a un segundo periodo. Y el segundo periodo es el periodo, aclaro que esta periodización tiene son tentativas, son aproximativas, porque todas las periodizaciones en la historia, la Edad Media comienza con la caída de Constantinopla en el año 453, pero no es que la gente se acostó el 31 de diciembre del 452 y se levantó el 1 de enero del 453 y dijo que bien que se está aquí en la Edad Media. Es decir, nosotros podemos retrospectivamente reconstruir estas transformaciones. Entonces, yo creo que el segundo periodo va de 1992 a 1997 y es un periodo que yo llamaría de expansión jurídico-cultural de derechos. Es el periodo donde el 80% de los países de América Latina salen de la situación de esquizofrenia jurídica. Primer país, Brasil. ¿Sí? El 80% sale, entonces Brasil es un país que se anticipa a esto y se hacen el 80% de todas las reformas legales. Brasil es un ejemplo de anticipo de esta cuestión, así como la Argentina es un modelo de atraso en esta cuestión. Yo como argentino me lo puedo permitir, en Brasil hay un dicho que se dice, todo lo que hay de absurdo en el Brasil, con seguridad tiene un antecedente en Bahía. Bueno, yo digo que todo lo que hay de absurdo en América Latina, con seguridad tiene un antecedente en la Argentina. ¿Sí? Porque en la Argentina recién reformamos la Ley de Protección de Infancia en el año 2005, y aunque parezca mentira, hoy, ¿sí?, 7 de septiembre del año 2015, en materia de responsabilidad penal, tenemos vigente un decreto de la dictadura militar que tiene el régimen penal de la minoridad en la Argentina, tiene la firma del mayor genocida de América Latina, tiene la firma de Jorge Rafael Videla. ¿Sí? Esta es la consideración de los derechos humanos que tenemos en materia de responsabilidad penal de la infancia en la Argentina. Pero bueno, entre 1992 y 1997, algunos países anticipándose, como Brasil, y otros países atrasados, como la Argentina, se da el grueso de estas reformas. Pero en 1997, en torno a 1997, pasan algunas cosas que no tienen ninguna conexión entre sí, pero que son lo suficientemente poderosas para cambiar lo que Hegel hubiera llamado el clima de la época. ¿Y qué pasa en esta materia? Pasan por lo menos tres cosas que me parecen significativas. En primer lugar, esta es la época donde empieza la absurda, que no se ha detenido hasta hoy, la absurda política en relación al tema de las maras, ¿sí?, en países particularmente como El Salvador, Guatemala y Honduras, y empieza la llamada oficialmente política de mano dura, después se llamó política de mano recontradura, ¿no? Y hasta el día de hoy, ¿sí?, este tema no ha perdido actualidad. O sea que de un lado tenemos esto. En 1996, si no me equivoco, un poco antes, en el Perú de Fujimori, es en una dictadura sin ejercicio del poder legislativo, se aprueban por primera vez dos decretos del Ejecutivo. Uno se llamaba de pandillaje pernicioso y el otro se llamaba de terrorismo agravado, en el cual las penas para los menores de 18 años por primera vez se daban penas de 50 años de cárcel para menores de edad. Y por último, la Argentina no podía dejar de dar su contribución en este punto. En 1997 se produce por primera vez en la historia de América Latina una sentencia de reclusión perpetua a un menor de edad, donde se da en la Argentina. Entre 1997, el espectro tutelar en la Argentina, cuando se dio esta primera sentencia de reclusión perpetua, dijo: una golondrina no hace verano. Y puede ser verdad, pero 12 golondrinas sí hicieron un verano, porque entre 1997 y el 2002 hubo 12 sentencias de reclusión perpetua en la Argentina. Y tengo algo que ver en esta historia, ¿por qué hasta el 2002? Porque la legislación no cambió una coma. La Argentina acaba de ser condenada, en el año 2013, el caso Mendoza, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por las sentencias a reclusión perpetua a menores de edad. La Argentina es el país con más condenas, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el país con más condenas
en materia de derecho de infancia. 4 condenas entre el año 2003 y el año 2013. La última es el caso Mendoza por las sentencias de reclusión perpetua a menores de edad. Entonces, estas 3 cosas cambian el clima de época, de una época que estaba asignada por una expansión jurídico-cultural de derechos, y entramos en un largo periodo que yo creo que es un periodo de involución autoritaria en esta materia, que comienza ya por el 97-98, pero que visto desde la perspectiva de hoy, este periodo de involución autoritaria reconoce 2 periodos en su interior. Un primer periodo que va del 97 al 2003-2004, que es el que yo llamaría el periodo clásico de la involución autoritaria. Y yo llamo el periodo clásico de la involución autoritaria porque lo que caracteriza a este periodo en la región es 2 eslogans: aumentemos las penas y bajemos la edad de la imputabilidad. Ahora, del 2003-2004 para acá, me parece que sin desaparecer totalmente este periodo que yo llamo clásico de la involución autoritaria, estamos recibiendo una nueva tendencia que me parece mucho más peligrosa que la tendencia anterior, porque es mucho más difícil de identificar. Ya no se trata solamente de aumentar las penas y bajar la edad de la imputabilidad, sino que se trata de algo mucho más insidioso y sutil, que significa la destrucción sistemática de las garantías. Y cuando uno piensa en la destrucción sistemática de garantías, uno tiende a pensar que las garantías se destruyen solamente vía una reforma legal. Y la verdad es que las garantías no solamente se destruyen vía una reforma legal, porque yo estuve escuchando lo que planteaba la expositora que estaba, yo estuve en el último momento de la exposición, y ahí uno se da cuenta que los problemas no se dan solamente a través de reformas legales que retrotraen la situación, sino a través de estrangulamientos administrativos y a través de problemas de tipo cultural. Entonces, con esto lo que quiero decir, que la destrucción sistemática de las garantías, que se puede dar a través de una reforma legal o a través de cuestiones de simple naturaleza administrativa, es decir, yo puedo ahogar a la defensa pública de un país y con esto, ¿sí?, disminuir sustancialmente las garantías sin hacer ningún tipo de reforma legal. En definitiva, lo que quiero decir es que el futuro de la responsabilidad penal juvenil en América Latina, de las leyes de responsabilidad penal juvenil, parece hoy estar colocado en una encrucijada. ¿Y cuál es la encrucijada? La encrucijada tiene que ver, yo estoy siendo muy esquemático por la cuestión del tiempo, que espero terminar en 5 o 10 minutos. La encrucijada en que se coloca tiene que ver con el tema de la privación de libertad. Y me parece que la encrucijada en que se coloca la cuestión de libertad se refiere a esto. O se utiliza la privación de libertad de los menores de edad, tal como lo plantea la Convención Internacional de los Derechos del Niño, porque la Convención Internacional de los Derechos del Niño no es eufemista. ¿Cómo llama la privación de libertad? ¿Saben cómo la llama? La llama privación de libertad. ¿Sí? No es poca cosa, porque las viejas leyes de menores la llamaban ubicación institucional, internación, ¿sí? Todas metáforas tomadas de la medicina, pero los sufrimientos eran del derecho penal. Entonces, la encrucijada por la que pasa el uso de la privación de libertad de los menores de edad tiene que ver con esto. O utilizamos la privación de libertad como la respuesta seria y legítima del Estado a los delitos graves que cometen los menores de edad, o utilizamos la política de privación de libertad como una forma reforzada de política social para los adolescentes pobres de las periferias urbanas. Porque si hay un problema social común que, para no ir más lejos, de México hasta Ushuaia tenemos en todos los países de América Latina, yo estoy convencido que si hay una bomba de tiempo sobre la cual estamos sentados, esta bomba de tiempo se llama adolescentes pobres que en las periferias urbanas no estudian ni trabajan.
Y las leyes de responsabilidad penal juvenil no son para resolver la cuestión penal juvenil. Entonces uno diría, bueno, pero si la ley penal juvenil no es para resolver, el termómetro no baja la fiebre, ¿sí? El termómetro no baja la fiebre y el satélite no impide la quema de los bosques, tampoco. La ley penal juvenil no es para resolver la cuestión penal juvenil. Para resolver la cuestión penal juvenil están las políticas sociales, de manera tal que la cuestión penal juvenil se convierta en una cuestión residual desde el punto de vista cuantitativo. Y entonces, ¿para qué es? ¿Para qué son las leyes penales juveniles? Para administrar en forma transparente, democrática y racional los conflictos de los menores de edad con la ley penal. Lo que sucede es que en América Latina, para no ir más lejos, nosotros seguimos teniendo una visión esquizofrénica de la infancia. Y cuando hablo de una visión esquizofrénica de la infancia, me refiero a lo siguiente. La gente tiende a ver, ¿sí?, a los adolescentes o como ángeles o como demonios, ¿sí? Y aquellos que los ven como ángeles son lo que yo llamo la traducción en materia de política legislativa de los que lo ven como ángeles, es lo que yo llamo el paternalismo ingenuo. Los adolescentes jamás cometen delitos y cuando cometen delito, ¿sí?, lo cometen, si son de sectores altos porque son hijos de padres divorciados y si son de sectores vulnerables, la pobreza se convierte en un comodín para explicar cualquier cosa. Y la verdad que la relación entre pobreza y criminalidad es mucho más compleja, porque no es automática, porque establecer relaciones automáticas entre pobreza y criminalidad es muy injusto con los pobres que no roban y es mucho más injusto con los ricos que roban. Las relaciones entre condición estructural y criminalidad es mucho más compleja. Entonces, si de un lado nosotros tenemos aquellos que ven como ángeles, que son los paternalistas ingenuos, del otro lado nosotros tenemos a los que los ven como demonios. Y si al paternalismo ingenuo, perdón, si a la visión de ángeles le corresponde el paternalismo ingenuo, a la visión de demonios le corresponde la visión del retribucionismo hipócrita. Es decir, aquellos que creen que los problemas sociales solo se resuelven a golpes de código penal. Y en realidad, en el medio de esto, en el medio de entender a los adolescentes como ángeles o como demonios, la Convención Internacional entiende a los adolescentes y a los niños como sujetos de derechos. Y nadie es sujeto de derechos si no es sujeto de responsabilidad. Y este es el dilema que se plantea. El dilema que se nos plantea hoy en América Latina es el de eliminar la discrecionalidad en el tratamiento de las cuestiones de la infancia y recuperar a la infancia verdaderamente como sujeto de derecho. ¿Qué significa esto en pocas palabras? En constitucionalizar las cuestiones de la infancia. Y yo voy a cerrar en esta cuestión de constitucionalizar. Yo entiendo acá lo de constitucionalizar como la eliminación de la discrecionalidad. Hay una definición de todas las que yo he visto de constituciones, ¿sí? Hay una definición que es paradójicamente de un político de cuarta categoría de provincia de los Estados Unidos de la década del 40, que me parece una definición extraordinaria de constitución. ¿Qué son las constituciones?, decía este hombre, ¿sí? Y esto se puede decir que son las leyes, pero básicamente lo decía en relación a las constituciones. Bueno, decía, son cadenas que los pueblos se echan encima en momentos de lucidez para no tener que suicidarse en momentos de locura. Bueno, este es el tema en el cual la cuestión de la privación de libertad se encuentra en una encrucijada. Yo quisiera terminar diciendo lo siguiente. En América Latina, en todos los países de América Latina, el tema de la inseguridad se ha convertido en el tema número 1 de preocupación social. Es decir, no hay encuesta de opinión que no coloque el tema de la inseguridad como el tema por encima de cuestiones tales como la educación y el desempleo. Hasta aquí, todos los países de América Latina. En todos los países de América Latina, menos uno, en algunos mucho más y en otros un poco menos,
se está estableciendo un vínculo automático entre la inseguridad y la criminalidad de los menores de edad. Hay países hoy, ¿sí?, por razones coyunturales que tienen que ver con los medios de comunicación, donde uno tiende a pensar, según lo que son la imagen que repasan los medios de comunicación, que el tema de la inseguridad está prácticamente exclusivamente vinculado con los menores de edad. Doy dos ejemplos, Uruguay y Brasil. En este momento hay una tendencia muy fuerte a asociar en estos dos países, y esto vale para casi todos los países de la región menos uno. En la Argentina, el tema de la inseguridad es un tema central de preocupación social, como en todos los países de América Latina, pero con una diferencia. No hay ningún vínculo en los medios de comunicación argentinos, casi inexistente, entre la inseguridad y los menores de edad. ¿Y por qué en la Argentina no hay vínculo entre la inseguridad y los menores de edad? Porque en el resto de los países de América Latina, y ustedes saben que en el Uruguay el año pasado hubo un plebiscito para bajar la edad de la imputabilidad de los 16 años y el plebiscito perdió por muy poco. En todos los países de América Latina se vincula la inseguridad con los menores de edad. ¿Por qué en la Argentina no se lo vincula? Porque en todos los países de América Latina este vínculo entre la inseguridad y los menores de edad tiene como función bajar la edad de la imputabilidad a los 16 años. Y en la Argentina entonces, ¿por qué no? Porque la edad de la imputabilidad ya está en 16 años. Y no solo la edad de la imputabilidad está en 16 años, sino que en la Argentina, en base a este decreto de la dictadura militar, los menores de 16 años que son inimputables y no punibles pueden ser privados de libertad para ser protegidos. Lo más grave de esto es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Argentina ha convalidado el uso de la privación de libertad como forma de protección, entre mil comillas, de los menores de edad. Bueno, con esto yo quiero cerrar diciendo que la gran encrucijada que plantea el derecho penal juvenil está dada por la cuestión de la privación de libertad si se usa en forma legítima como respuesta seria del Estado a los delitos graves o se utiliza como política social reforzada para los adolescentes pobres de las periferias urbanas. Muchas gracias.